Este es el espacio radial de la gestión obrera de SECOP. Hoy es hoy es lunes 20 y pico, ¿no? 20 y pico, 20 y cuánto, 25, lunes 25 de enero del año 2015. Nosotros el otro día habíamos estado hablando, entre otras cosas, de la situación de salario y de la posición pública que tomó la Central de Trabajadores del PCNT con respecto a la suba de la luz, del agua, de la telefonía. Y decíamos que estos dirigentes estaban jugando el papel de bombero porque el gobierno le había dado la misión de apagar el fuego, en términos metafóricos, ¿verdad? Y bueno, la metáfora está bien planteada. El fuego que genera un país o medidas que se toman en un país donde a esta altura estoy convencido de algo: si se regalara el petróleo a los países que no lo pueden producir, aquí seguirían subiendo los combustibles. Bueno, en ese marco en el que constantemente se está haciendo caja con la población. ¿Por qué se está haciendo caja con la población? Porque vos tenés un precio del combustible en un país en función del precio que pagás por la materia prima para producir el combustible, ¿no? La materia prima es el petróleo y vos lo refinás en tu país. Claro, tiene gasto de refinación, por supuesto, y todo un proceso en el que ANCAP, con los dineros del Estado, más allá de despilfarrarlo como lo ha despilfarrado, tiene la obligación también de invertir en el refinamiento del petróleo para producir el combustible. Pero hay alguna cuestión lógica. Si la materia prima sube, es natural que suba el precio del combustible, pero cuando la materia prima baja y baja hasta ubicarse en un lugar sin precedente, entre 20 y 30 dólares el barril, hace un par de años atrás llegó a 125 dólares el barril. Entonces, cuando baja el brutal porcentaje que baja la materia prima, lo más lógico sería que también bajara el precio del combustible. Cuando no baja el precio del combustible, se está haciendo caja. Con ese porcentaje de ganancia que se obtiene al comprar a menor precio la materia prima, se hace caja. Pero cuando ya se pasa del extremo, el extremo sería no bajar el combustible, mantenerlo. Ese sería el extremo. Cuando se pasa de ese extremo, va a la suba. Cuando sube el precio del combustible se pasa del extremo, entonces es ahí donde comienza un proceso de hacer caja con el precio del combustible, ¿verdad? Entonces, en ese marco de hacer caja, en ese marco en el que nos dijeron que los molinos de viento iban a permitir, con esos parques eólicos, ¿no?, que el gobierno inauguraba por todo el interior del país, iba a permitir que el pueblo uruguayo tuviera una energía eléctrica más barata. Bueno, en un momento en el que los ríos tienen superávit de agua, porque antes nos decían la sequía, ¿no?, que producía tanto tiempo sin lluvia, es bueno recordarlo, hacía que las centrales hidroeléctricas tuvieran que utilizar mayor cantidad de combustible para traer agua, ¿verdad?, para la energía eléctrica.
Resulta que ahora los ríos desbordan de agua y también sube la energía eléctrica. Bueno, ¿por qué decimos estas cosas que parecen estúpidas? Porque en realidad parece estúpido que alguien haya que decirle, mirá que si baja el petróleo, debería bajar el combustible. Parece de locos, ¿no? Plantearlo. Bueno, pero hay que plantearlo frente a las declaraciones que hacen los bomberos. Y cuando digo los bomberos, digo el PCNT, ¿no? Que son los que apagan el fuego y salen públicamente a decir que en este país no ha habido un tarifazo. Salen a decir que lo que se ha producido es una desaceleración económica y que, haciendo una cuenta agarrada de los pelos, dicen que el salario ha sido superior a la inflación. Entonces, como que la suba de la luz y el agua no va a afectar en absoluto al poder de compra de la población. Por consecuencia, según los datos de este legendario dirigente del PCNT, pasó por el Sindicato del Comercio, el Ejecutivo del PCNT, y ahora no lo han podido colocar en otro lado y lo pusieron al frente del Instituto Cuesta Duarte. Entonces, el hombre plantea de que aquel que dice que aquí ha habido un tarifazo está utilizando una coyuntura para hacer política partidaria, ¿no? Claro, digo, llegar a ese extremo de ponerse ante la opinión pública en ridículo, porque son capaces de ponerse en ridículo ante la opinión pública, es porque tienen una misión. Y la misión del PCNT, sus dirigentes, ¿verdad? El PCNT está compuesto por las organizaciones sindicales del Uruguay, que están afiliadas allí, creo que el 100%. Son los representantes de esas organizaciones sindicales por consecuencia de sus trabajadores. Entonces, no podemos decir la totalidad del PCNT, decimos los dirigentes. Y los dirigentes tienen una misión, y la misión es apagar el fuego. La misión es allanar el camino para que continúe aplicándose la misma política económica. Yo traje acá algunas cuestiones que son interesantes, un poco para que la gente entienda algunas cosas que los medios de comunicación las plantean por arriba y no se alcanzan a comprender en profundidad después el por qué vivimos como vivimos. Y cuando nosotros adquirimos el conocimiento de cuál es el papel que juega un gobierno, entonces comenzamos a comprender cuál es el papel que juega aquel que sale a decir que esto no es un tarifazo. Entonces, el conocimiento te permite poder analizar y comenzar a defender tus intereses, porque mientras la gente crea que ciertos sectores defienden sus intereses porque cuando se formaron hace 40 o 50 años se formaron con esa misión, todavía hay gente que, como hace 40 años se formó una fuerza política que tenía un programa que decía que había que aumentar los salarios, no pagar la deuda externa, hacer la reforma agraria, defender los intereses de los más humildes, se piensa tal vez la gente que tienen el mismo programa y que hoy no defiende sus intereses claramente porque están enfrentados a alguien que no le permite defender esos intereses. Entonces nosotros tenemos la obligación de trasladar. Miren lo que es esta ley para la inversión extranjera. Esto después vamos a ir atando cabo para poder comprender por qué hay representantes de los trabajadores que continúan apagando incendios. La ley de zona franca del Uruguay se ha convertido en un modelo a nivel latinoamericano porque ofrece total transparencia, seguridad y permanencia a las empresas internacionales que quieran operar en el país como centro de distribución regional. Esta ley data del año 1923
y las modificaciones que ha sufrido han sido siempre para ampliar sus beneficios y darle mayor protección y ventajas a las empresas que la utilizan. Uruguay se caracteriza por el mantenimiento de sus compromisos y el cumplimiento de las normas legales. En las zonas francas uruguayas se puede realizar cualquier tipo de actividad comercial, industrial y de servicio. Actualmente existen en Uruguay 13 zonas francas, instaladas funcionando como clúster de negocios internacionales, realizando diversas actividades para mercados globales. Principales beneficios de la ley de zona franca: exoneración fiscal total de todos los impuestos creados o por crearse. Voy a repetir esto porque hay leyes que se hacen en una época, pero que obligan a las futuras generaciones a cumplirla. Cuando se hace una ley que dice, hoy tenés esto para tu beneficio, pero en caso de que exista algo dentro de no sé cuántos años que pueda poner en riesgo lo que hoy te doy, está prohibido. Exoneración fiscal total de todos los impuestos creados o a crearse. Esto comprende no solo los impuestos aduaneros, sino también todos los impuestos derivados por renta, patrimonio, IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Garantías estatales. El Estado asume la responsabilidad por daños y perjuicios que pueda ocasionar cualquier cambio en la ley de zona franca. O sea que los que están usufructuando este gran negocio, si mañana se instala un parlamento que diga, vos no puede ser que el pueblo siga siendo el único que paga los impuestos en este país, habría que hacerle pagar impuestos a los que no lo han venido pagando porque están amparados en diferentes leyes. Estos empresarios tienen garantías para demandar al Estado. Y lo más probable es que terminen cobrándole daños y perjuicios al Estado. Y cuando decimos el Estado, decimos nosotros, ¿verdad? El pueblo. Cobrándole daños y perjuicios porque le cambiaron la normativa que le permitía obtener 100% de ganancia sin poner un peso. Sin límite de tiempo para la permanencia de la mercadería en zona franca. El cliente mantendrá la propiedad de la mercadería por el tiempo que permanezca en zona franca. Permiso para envío de mercadería fuera de zona franca para ser industrializadas y o ensambladas en admisión temporaria. Posibilidad de realizar cualquier tipo de transformación del producto, como ser repackaging, que no sé qué es, etiquetados, reestuchados, armado de kits, controles de calidad, ensamblados, etcétera. Posibilidad de trabajar por medio de empresas extranjeras sin perder la propiedad de la mercadería y sin pagar tributos en el Uruguay. Posibilidad de trabajar a través de empresas usuarias de zona franca con incentivos fiscales. Garantía legal para libre repatriación de capitales y utilidades. A ver si me entienden esto, que esto es interesante. El tipo tiene todas las garantías legales para llevarse toda la guita, toda la plata. Garantía legal para libre repatriación. ¿Se acuerdan cuando Peñarol trajo a Morena? Lo repatrió. Y el pueblo uruguayo consiguió $1 millón para traerlo. Sí. Bueno, lo repatriaron. Porque Morena era uruguayo y estaba jugando en el Rayo Vallecano. Mirá la que estoy diciendo, cualquier pelotudez, pero sirve como ejemplo. El pueblo uruguayo juntó $1 millón para traer, para repatriar a Morena. Pero no, esto no va a ser así. Los tipos vienen, no pagan un peso de impuestos, le dan toda la garantía. Obtienen multimillonaria ganancia y el Estado le garantiza la libre repatriación de esos capitales. ¿Estamos? Y las utilidades, por supuesto. Bueno, estas son las ventajas que tienen las empresas que se instalan por ley
en la zona franca de nuestro país. Y esta es la radiografía de la clase obrera uruguaya, que tiene un gobierno que a través del Parlamento vota estas leyes que acabamos de nombrar. En el año 2012, casi 800.000 ocupados percibieron remuneraciones líquidas por debajo de los 14.000 pesos, lo que representa un 49,8% del total de los trabajadores ocupados. Entre ellos, casi 490.000 no alcanzaron los 10.000 pesos. El total de los asalariados con sueldos menores a 14.000 pesos asciende a casi 563.000, el 47,9% del total, entre los cuales unos 325.000 no alcanzan los 10.000 pesos líquidos. Para profundizar en el análisis sobre los salarios sumergidos, un primer corte relevante se vincula a si tienen acceso a cobertura de seguridad social. Entre los no cotizantes o trabajadores informales, que son los que se salen a ganar la vida porque no consiguen trabajo en otro lado, por su cuenta propista, changadores, como quieran llamarlo, la proporción de trabajadores con salarios menores a 14.000 pesos se ubica en el 80,5%. Lo que significa que 4 de cada 5 percibe salarios sumergidos de acuerdo a esta frontera. Por su parte, entre los trabajadores registrados a la Seguridad Social, la cantidad con salarios por debajo de 14.000 pesos asciende a 435.000, lo que representa un 42,8% del total. Aquí conviene distinguir la situación de los trabajadores privados y públicos. Mientras la mitad de los privados tienen salarios sumergidos menores a 14.000 pesos, un 20% de los públicos se encuentra en dicha franja. Adicionalmente, si nos centramos en aquellos trabajadores con salarios líquidos menores a 10.000 pesos, observamos que en el sector privado afecta más de un 27%, mientras que en el sector público abarca algo más del 6%. Es natural que el trabajador público tiene mejor salario que el trabajador privado, ¿verdad? Y eso es natural. Eso es natural producto de las políticas económicas en beneficio del capital privado, que como la ley de zona franca le permite al capitalista obtener las mayores ganancias, y dentro del rubro pérdidas para el empresario el salario es una pérdida. Digo esto porque estoy seguro que la gente no lo sabe. Si mañana vas a un contador y le pregunta, en la empresa que usted le lleva los números, el salario, ¿cómo se caracteriza dentro de lo que es el movimiento operativo de la empresa? Como una pérdida. Qué falta de respeto, ¿verdad? A los que creamos las riquezas de este país, con el sudor de nuestra frente, los que producimos todo, se nos paga y el empresario lo ubica dentro de una pérdida. En informes anteriores elaborados por el Instituto Cuesta Duarte se profundizó en la caracterización de los trabajadores con salarios sumergidos, concluyendo que se concentraban con mayor intensidad en el interior del país, entre los jóvenes, las mujeres y entre aquellos trabajadores con menor nivel educativo alcanzado. Como era de esperar, esta caracterización no presenta variantes significativas de un año a otro, por lo que en esta oportunidad se optó por no replicar dicho análisis y profundizar en la identificación de esos salarios dentro de cada sector de actividad, presentando la información con el mayor nivel de desagregación posible. Para profundizar en el análisis sobre los salarios sumergidos, un primer corte relevante se vincula a si tienen acceso a cobertura de seguridad social. Y acá vuelve a repetir que el 80,5% de los trabajadores que son cuentapropistas no tienen cobertura de la seguridad social. Miren este informe de competitividad según el Foro Económico Mundial. Dice este Foro Económico Mundial, que está compuesto por
los capitalistas más poderosos de la Tierra. Dicen que hay que mejorar algunos aspectos en el Uruguay para continuar con el saqueo. Ellos le llaman inversión. Dicen estos bandidos, aspectos a mejorar en el Uruguay. El informe permite identificar algunos factores considerados problemáticos por el sector empresarial, entre los que se pueden destacar los siguientes: restrictivas regulaciones laborales, tasas de impuestos, ineficiente burocracia gubernamental, después vamos a explicar punto por punto, suministro inadecuado de infraestructura, y miren esto, fuerza laboral inadecuadamente educada. Y hay una foto abajo de esto, que la había puesto a un compañero, que muestra en Rivera, departamento de Rivera, cómo viven las familias trabajadoras. Yo se la muestro acá un poco para que... Bueno, es terrible. Entonces, a pesar de todos los beneficios que este gobierno le ha dado hasta ahora al capital financiero internacional, el capital financiero internacional quiere más y se reúne porque está organizado, cosa que los trabajadores deberíamos de entender. El día que nos organicemos, me parece que estas cosas no pasarían. Y acá los tipos contratan, como cualquier organismo, a agencias que se dedican a analizar la situación que hay en los diferentes países para aconsejar a los grandes empresarios a invertir. Entonces, cuando los capitalistas dicen tasas de impuestos, es que los pocos impuestos que pagan, que no sé cuáles son, ya no los quieren pagar más. Ineficiente burocracia gubernamental. ¿Qué quiere decir ineficiencia burocrática gubernamental? Ellos quieren venir e instalarse en menos de 24 horas. Que no exista ningún tipo de papeleo que le tranque en el tiempo para poder instalarse. No les alcanza con la falta absoluta de control que hay por parte de nuestro gobierno al capital financiero. No quieren ningún tipo de control, ni quieren ni siquiera firmar un documento. Ellos quieren venir y entrar a explotar. Si llegan a las 8 de la mañana, a las 9 ya quieren tener a los negros trabajando. Por eso llaman que es ineficiente la burocracia. Ellos le llaman burocracia a los pocos papeles que están firmando últimamente estos empresarios. Suministro inadecuado de infraestructura. Mirá vos, la infraestructura para una multinacional está basada fundamentalmente en la caminería, ¿saben? Entonces ellos entienden que tienen que tener carreteras en óptimas condiciones como forma de que el saqueo sea más rápido. No como pasó con Monte del Plata, que se encontró con carretera de hace más de 100 años. Lo que produjo en poco tiempo la destrucción total y complicaba el traslado de la materia prima. No, ellos quieren que nosotros, los uruguayos, los negritos del tercer mundo, gobernados por esta fuerza política que una vez dijo no al imperialismo, y ahora anda pidiendo disculpas por lo que dijo, primero consigamos préstamo para ponerle a su disposición las mejores rutas para que ellos puedan saquearnos más rápidamente. Bueno, la fuerza laboral inadecuadamente educada es una cuestión que ya tacha con
¿cómo diríamos nosotros? No sé, con el fascismo. Bueno, esta es la mentalidad que tienen el capital financiero internacional para con los países que piensa saquear. Entonces, vos tenés todas estas ventajas y todas estas aspiraciones que tiene el capital financiero y que sin lugar a duda van a ser satisfechas por este gobierno. Y por otro lado tenés a dirigentes sindicales que a costa de hacer el ridículo salen a decir que el salario ha superado la inflación y que la suba de la electricidad, del agua y de la telefonía no es un ajuste fiscal, no es un tarifazo, y que lo que se ha producido en el mundo es una desaceleración económica, y que lo que necesitamos es que sigan viniendo estos capitales para que los uruguayos tengamos trabajo. Y estos capitales van a venir a ubicarse en las zonas francas, donde no van a pagar una moneda de impuesto, mientras el gobierno, los partidos mayoritarios que componen el 99% del Parlamento Nacional, continúen votándole al capital financiero toda la ventaja para que nos sigan haciendo creer que si no vienen no podemos comer, no podemos vivir, no podemos vestirnos, no podemos mandar a nuestros hijos a estudiar. Y hay una foto muy interesante que no se la puedo mostrar, que muestra Rivera, es uno de los departamentos con mayor desocupación. Es uno de esos departamentos que tienen las mayores carencias de las existentes en el país. La vivienda, por ejemplo, que es un caos a nivel nacional, es de emergencia nacional. En Rivera es doblemente de emergencia. La salud, la educación, ¿verdad? Mientras el capital ya lleva 10 largos años de instalado sin ningún tipo de control en este país, las consecuencias que ha dejado son las que acabamos de enumerar, ¿verdad? Estas son las consecuencias que acabamos de enumerar. Yo no sé, está con nosotros, yo el otro día te llamé, después sí. No te esperaba. Y bueno, te llamé y no nos pudimos comunicar. No, ¿sabes qué pasa? Que ya había traído esto preparado, pero digo, dale. Claro, yo tenía que hacer una pequeña intervención a la luz de los hechos que acontecieron el día jueves 21 en el local que estamos funcionando con el tema de este proyecto de vivienda nacional y popular, donde concurrieron los 3 diputados departamentales, ¿verdad? Digo, que nos habían pedido para hacernos una serie de, no digo de entrevistas, pero sí de preguntas y respuestas que naturalmente iban a surgir a la luz de los hechos, ellos como parlamentarios, nosotros como proponentes de lo que es este proyecto. Y tuvo el diputado por el Partido Colorado, Bianchi, el doctor Bianchi, por el Frente Amplio, Mercedes Santalla, y por el Partido Blanco, Rosselli, ¿verdad? Bueno, nosotros le hicimos una serie de propuestas, ¿verdad? Digo, cómo había surgido, cómo habíamos entendido que este proyecto era con una viabilidad total, a la luz de lo que había sido la inspiración de esto, que es el artículo 45 de la Constitución, ¿verdad? Que todo uruguayo tiene derecho a la vivienda y a la vivienda digna. Y mirando un poco estas cuestiones, que también voy a pasar el aviso de lo que estuve mirando en el informativo anteayer, en el departamento de Artigas, en una plaza pública deteriorada, abandonada,
se instalaron de la noche a la mañana, aparecieron 50 familias emparcelando ese predio para poder ubicarse y tener satisfecha la necesidad de la vivienda, ¿verdad? Nosotros no creemos que es lo mejor, porque ahí harán su vivienda con los que ellos puedan. Nosotros entendemos que esto es una contrapartida de la necesidad elementalísima que hay de la vivienda, para una vivienda digna, acorde a lo que tampoco entendemos que tiene otra virtud, que no es asistencialista, pero que sí está acorde a las posibilidades de cada necesitado de la vivienda, por la característica que tiene, ¿verdad?, de la porcentualidad, de esto de que no necesita ahorro previo, no necesita recibo de sueldos con antigüedades, teniendo un pequeño ingreso va a ser el 10% de eso, va a haber un escribano público que se va a encargar de aquel que es changador, como ser de que no figura en ningún organismo público como el BPS haciendo sus aportes sociales. Se le va a blanquear eso y se le va a dar la posibilidad de su vivienda y de su aporte, ¿verdad? Porque nosotros entendemos también que toda esta recaudación sirve como caudal para seguir haciendo vivienda, ¿no? Bueno, quisiera también mencionar algo de las preguntas que nos hicieron los diputados, que naturalmente son las inquietudes que ellos tenían al ver este proyecto y la cantidad de familias que se van adhiriendo paulatinamente o gradualmente, como se le quiera llamar, para su necesidad habitacional. Entonces nos preguntaba de dónde se iba a financiar. Nosotros le contestamos que eso es del 1% del Producto Bruto Interno Nacional, que serían un alrededor de 600 millones de dólares, que tampoco no iba a ser con el que se elaboraba en el año donde se estaba haciendo el proyecto de la rendición de cuentas, sino que era con el anterior, porque podía tener bajas, y entonces esa porcentualidad no se iba a reunir. Y bueno, entre otras, de dónde se iba a sacar la tierra para hacer eso. Nosotros entendemos que también hay un artículo constitucional, que es la ley de expropiación, considerado como derecho público o de interés público, y ahí se expropia y se le paga lo que se tiene que pagarle de parte del Estado al dueño de esa o al dueño de esa propiedad, para construir esta vivienda. Como también nosotros propusimos del tema de que se está haciendo un proyecto ley de darle a través del Instituto de Colonización 25 hectáreas a cada inmigrante, de que vayan viniendo a Uruguay, según saber y entender de ellos, creo que algo de 70 eran, y porque para nosotros no se nos daba un solo terreno, o se habilitaba para hacer una vivienda. Entonces ahí despertó mucho interés en todo eso, en la comparación y las necesidades que son de estos uruguayos con el tema de vivienda. Bueno, también surgió el tema de cómo se iban a construir, ¿verdad? Y bueno, con el mejor material que se conoce hasta la fecha, que el ladrillo, ¿verdad? Y que también ese ladrillo nosotros entendemos que es un generador de fuentes de trabajo, que paradójica de que hoy día hay una gran desocupación y se van cerrando establecimientos, esto es como reabrirlo, ¿verdad? No solamente los ladrillos, sino las barracas, la madera, el hierro, los camiones, el transporte, todo ese tipo de cosas que todos sabemos y conocemos lo que implica
la confección de la vivienda, ¿verdad? Dado que por el otro lado, el costo que está estimado ahora por la Cámara de Industria de la Construcción, el metro cuadrado está en $1.950. Entonces, para un pobre trabajador es imposible de que se pueda construir algo en ese marco económico. Nosotros creemos que este es la otra cara de la moneda, a través de este mecanismo, de esta ley, de este proyecto, donde se pueda satisfacer todas esas necesidades. Como también, ¿qué porcentaje sería de vivienda que se confeccionaría? Nosotros contestamos que son de 5.000 a 7.000 anuales. ¿Cómo iba a ser el tema de la distribución o adjudicación de esa vivienda? Bueno, en cada departamento está instalada una mesa coordinadora y en el caso de la ley va a ser administrada a través del Ministerio de Vivienda, ¿verdad? Con comisiones que también estén integradas en eso, para que no haya ningún desvío sobre esas necesidades. Y de que iban a ser para aquellas madres solteras, necesitadas, como familias, que eso es lo que más prioridad se le iba a ir dando. Y no solamente eso, sino también el tema de que, y con este mecanismo, la inundabilidad, también, que es un hecho que castiga mucho, como esto último que aconteció en los departamentos de Paysandú, Salto y Artigas con las inundaciones, las calamidades que viven los pobres, los sin techo. Y bueno, y como colorario de esto y como reafirmando lo que yo estoy sosteniendo, es que en Artigas ya salieron con una usurpación de terreno. Yo digo que no, mi conceptualización es una necesidad que van cubriendo los necesitados a través de lo que la naturaleza les brinda. La tierra es de todos los uruguayos, no son de fulano ni cosa que se parezca. Eso es para que los uruguayos puedan construir sus cosas. Yo creo que sí, en una normativa, reitero, como en este proyecto, que le da esas grandes posibilidades de tener su vivienda y su vivienda digna. No lo que irán a construir ahí, que serán con nylon, chapas viejas y cartones, y ahí el gobierno departamental y nacional los irá manteniendo ahí como forma de no construir nada, sino tener ese ejército desocupado al servicio de esas necesidades que tiene para la fuerza laboral. Como también nosotros propusimos cómo se exonera, que lo que estaba leyendo arriba hace minutos acá en este mismo medio, sobre cómo se exonera de impuestos a esas grandes multinacionales, grandes corporaciones de capitales que usufructan de todo lo que es la riqueza de los uruguayos. Entonces, si hay voluntad política para poderle dar estos privilegios, yo creo que esto más que habría que dar a este proyecto, ¿verdad?, y ponerlo en marcha, porque acá no tiene bandería política. Nosotros, nuestra organización, no le preguntamos a nadie de los que se arriman a preguntar, a adherirse al proyecto, qué votó, qué no votó, qué hace, no hace. Simplemente lo que nosotros le ponemos es el hilo conductor de la necesidad elemental de satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Y bueno, yo creo que por ahí, y bueno, después nosotros vimos cuando le hacen la nota a los diputados, realmente convencidos ellos de que la viabilidad de este proyecto es buenísima, que es muy interesante, que esto tendría que estar en marcha, porque es nada más ni nada menos que una política de vivienda de Estado, no como la que existe ahora. Nosotros no la cuestionamos, no estamos ni contra tampoco las cooperativas, ni eso, es una operativa que tengan ellos, una forma de organizarse ellos. Nosotros decimos que a la hora de
contar con el bolsillo, uno dice, bueno, yo lo único que estoy en disponibilidad es estar con este proyecto que me da esas posibilidades, ¿verdad?, de hacer una amortización de un 10% de mis ingresos, sin ahorro previo y entrando, que empieza a pagar en el momento que entra la vivienda. Entonces, eso es realmente lo interesante. Y después acá no tiene nada que ver con el tema de lo que es el clearing y lo que tiene un desalojo, cosa por el estilo, o alguna trayectoria media que con la morosidad o que tengan cortes de luz o cortes de agua porque no han podido pagar. Nosotros, en ese sentido, la ley no admite ninguna imposición o intervención de esas cuestiones para no adjudicarle la vivienda. Acá todos tienen el derecho a la vivienda, así que eso yo creo que la gran importancia que tiene este proyecto, y que a nuestro juicio, a nuestro entender, fue una entrevista con los diputados muy interesante. Ellos estaban muy interesados por todo este proyecto y bueno, creemos nosotros que si lo vamos impulsando, es decir, esto va a ir saliendo. Nosotros también tenemos planteado en el legislativo comunal acá para que se declare de interés departamental este proyecto para jerarquizarlo y al darle un llamado de atención a nuestros políticos que nos administran de que esto es posible, que esto es necesario y que no admite la menor demora en el tiempo por la necesidad de lo que es un techo, ¿verdad?, una vivienda para esos necesitados. Así que de este momento nosotros seguimos invitando, seguimos funcionando ahí con donde estuvieron también los diputados en calle Ituzaingó 177, todos los domingos a las 3:30. Por ahora es eso. Bueno, está bien el informe de la situación de la comisión que se conformó impulsando este proyecto de ley de vivienda popular. Es interesante porque yo creo que si los diputados bajaron al llano es porque después que fueron invitados, cuando empezaron a investigar, se dieron cuenta que el precio político que se iba a pagar si no iban era más grande que el que se iban. Totalmente. ¿Verdad? Quiere decir que la organización existe y tiene la fortaleza suficiente como para que los 3 diputados, los únicos 3 diputados del departamento, hayan venido en hora, dice que llegaron puntualmente. Sí, totalmente. Y más allá de alguno que se enojó, que dijo que el Estado no tenía plata para hacer vivienda, terminaron ante la opinión pública a través del canal de televisión diciendo de que era viable, como que entraron en una contradicción, pero frente al pueblo quedaron como que era viable el proyecto, ¿verdad? Vos sabés que esto que yo tengo tiene que ver con esto. Digo, va a necesitar esta organización social indefectiblemente, primero va a incorporar mucha más gente, porque la pelea va a ser durísima. Va a ser durísima porque, claro, porque estábamos hablando justamente de por qué se está destinando en cada presupuesto menos dinero, tanto a la vivienda, a la salud como a la educación. Cada vez se destina menos dinero. Y vos sabés que una de las cuestiones fundamentales por las cuales se destina menos dinero es porque se está transfiriendo el dinero o los dineros que el Estado debe utilizar para satisfacer las necesidades de los más humildes, se está transfiriendo al capital. El capital está presionando al gobierno y por consecuencia en cada presupuesto la presión del capital para que el gobierno recorte cada vez con mayor intensidad este tipo de cuestiones como la vivienda, la salud, la educación. Es un tema realmente que debe saberse. Mirá, acá hay una agencia, una oficina, una empresa que se dedica a brindarle información a los empresarios. Como decía recién, la empresa estudia cada país a ver cuáles da las mejores ventajas para que los empresarios tengan las mayores ganancias. La empresa se llama CPA Ferrere y los hombres que están al frente es Gonzalo Icazuriaga y Germán de Agosto. Es un informe interesante el que plantea, miren. Dicen que hay un escenario internacional muy adverso
y la transición que ha venido procesando la economía uruguaya hacia una etapa moderada del ciclo económico fueron dos características de una coyuntura compleja, ¿no? De acuerdo al experto, los últimos datos del mercado laboral confirman que lo que el año pasado era una amenaza incipiente, actualmente constituye un hecho consolidado. La amenaza de la desocupación, ¿verdad?, era una cuestión que él define de amenaza incipiente, pero hoy ya es un hecho consolidado. Mire, dice este tipo que el Uruguay perdió 30.000 puestos de trabajo en los últimos años. En la misma línea, a pesar de la caída en la oferta laboral, la tasa de desempleo se ubicó en el 8,5% durante octubre. El mayor impacto recibido, si bien el deterioro del mercado laboral es generalizado a nivel geográfico, fue en el interior del país. Dice, de acuerdo al Ejecutivo, en este contexto de menor dinamismo del mercado laboral, los convenios salariales adquieren particular relevancia, ya que las subas adicionales o rigideces surgidas de la negociación podrían comprometer aún más el nivel de empleo hacia adelante. En el 2016 vencen el 56% de los convenios salariales. Más de la mitad de los convenios salariales vencen el año que está transcurriendo. Por lo que aún quedan varias negociaciones pendientes que, según el economista, tendrán lugar en un entorno macroeconómico más complejo y podrían ser fuente de conflictividad. Y este año que pasó venció el 42% de los convenios salariales. Es bueno, por arriba, decir, ¿qué mierda tiene que ver el convenio salarial, el salario, con la inversión extranjera? Porque habrá gente que se preguntará, la inversión extranjera, ¿por qué pregunta cuánto ganan los trabajadores? Bueno, para la inversión extranjera, que necesita contratar a una empresa como CPA Ferrere, y dentro de CPA Ferrere a estos economistas que deben ganar un huevo de plata, ellos necesitan saber cuál es el nivel salarial de los trabajadores en el país en el que van a ir, qué tipo de organizaciones sindicales tienen como forma de que el salario no sea una cuestión de conflictividad, ¿verdad? Y también qué nivel educativo tiene el trabajador uruguayo. Cuanto más bestia, más ganancias. El capitalista tiene un signo de peso en la frente, lo que pasa es que todo no se lo alcanzan a ver. Aquel que sabe a la clase social a la cual pertenece tiene en su retina la capacidad de distinguir, como un cartel luminoso que prende y apaga en la frente del capitalista, un signo de peso. Aquel que no ha sido, no le han dado el conocimiento, no lo ha adquirido, no lo puede ver. Entonces, acá aparecen los bomberos, porque ustedes se preguntarán, ¿por qué salió con los bomberos cuando arrancó el programa? Y después pasó a otro tema. Yo nunca pasé a otro tema. Creo que Artigas cuando habló tampoco se cambió de tema, porque Artigas lo que hizo fue especificar un elemento necesario para un sector vastísimo de la población. Pero también hay muchos elementos más, y dentro de los elementos más está el salario y el trabajo, porque sin salario digno y sin trabajo no hay vivienda. En este mercado donde la vivienda es un negocio. Por eso se necesita una ley nacional de vivienda popular que le permita hasta a los desocupados a tener vivienda propia. Los bomberos, ¿qué papel juegan? Los bomberos juegan el papel de anestesiar a los trabajadores como forma de que no reclamen más de lo que los capitalistas tienen intención de pagar. Entonces, cuando vos tenés un movimiento sindical que constantemente saca la manguera cada vez que el gobierno le pega a la clase obrera,
y se reúne periódicamente con el gobierno, vos tenés un capitalista tranquilo, un capitalista que ve cómo el sindicato que anteriormente defendía los intereses de los trabajadores, hoy sale en su carro de bombero a defender los intereses de los capitalistas. Mientras los convenios salariales sean de la forma que han sido en los últimos años, seguirá habiendo inversión extranjera directa. Claro, el salario de 800.000 uruguayos hoy es de 14.000 pesos. Entonces nosotros nos preguntamos, seguramente la clase obrera está en una disyuntiva muy grande. ¿Cuál es la disyuntiva de los trabajadores uruguayos hoy? ¿Le sirve al trabajador que continúe la inversión extranjera a costa de un salario miserable que no permite adquirir vivienda digna, salud digna, educación digna, alimento digno? ¿O la clase obrera uruguaya seguirá en el camión de los bomberos diciendo prefiero morirme de hambre trabajando que sin trabajar? Esa es la disyuntiva de la clase trabajadora uruguaya. Claro que la clase trabajadora uruguaya hace muchos años que no ha tenido la posibilidad de adquirir el conocimiento. Estos legendarios dirigentes del PIT-CNT tienen la misión no solo de apagar el fuego que inician los gobiernos cuando le pegan a los trabajadores, sino también de alejar a los trabajadores de la información. Cuanto más bestias, más dominables son, ¿verdad? Fíjense que estos documentos que nosotros leemos, que salen por internet, que son públicos, establecen cuáles son las condiciones que ponen los capitalistas para invertir en Uruguay, mientras a través de los medios masivos de comunicación vemos a los gobernantes y a los dirigentes sindicales diciendo que tenemos que abrir las puertas a los capitales porque nos van a dar fuentes de trabajo y nos van a ubicar en el primer mundo. Pero los trabajadores no tienen el conocimiento necesario para llegar a la conclusión que cuanto más rápido vienen los capitales extranjeros, más rápido baja el salario y el nivel de vida de los trabajadores. Cuando aquí se habló del cambio de la matriz productiva, era basado en una matriz productiva en manos del capital financiero internacional. Matriz productiva basada en la plantación de eucalipto, la fabricación de pasta de celulosa y también la producción de soja transgénica. De esos tres elementos, ¿qué nos queda para comer a los uruguayos? ¿Qué fue lo que afectó el eucalipto, la celulosa y la soja transgénica? La producción de alimentos, ¿verdad? 13.000 familias productoras de alimentos en los últimos 15 años fueron desplazadas de la tierra por la necesidad de la materia prima de eucalipto para la instalación de las plantas de celulosa. Entonces vos decís, la matriz productiva, su cambio, ¿ha beneficiado al pueblo uruguayo o lo ha perjudicado? Los estudios que las multinacionales hacen realizar están basados en 4 o 5 elementos fundamentales: que no paguen impuestos, ninguno, que el Parlamento esté a su servicio para hacer todas las leyes que le permitan obtener las mayores ganancias, pero que también los sindicatos estén a su servicio, como forma de que los trabajadores no reclamen salarios dignos. Esa es la historia del Uruguay de hoy. Esa es la historia triste de nuestra clase trabajadora. En manos de una, no sé, turba de bandidos, no sé cómo calificarlo, manga de entreguistas y oportunistas, que con salarios muy interesantes y años sin trabajar, hoy mantienen a la clase trabajadora alejada de este tipo de información. Entonces, después que pasan su ciclo por estas organizaciones antiobreras, parece mentira,
pasan a ubicarse en alguna oficina o en alguna banca del Parlamento Nacional. O sea que ellos tienen la carrera asegurada. Se portan bien con el gobierno y los capitalistas desde el sindicato, y después el gobierno y los capitalistas lo premian con alguna banca o alguna secretaría con un salario muy superior, ¿verdad? Y le dan paso a los otros que van formando, porque ellos forman también a sus sucesores. Ustedes verán por el interior del país. Ayer hablaba con un trabajador del puerto de Nueva Palmira, que me decía que la situación de los trabajadores en el puerto de Nueva Palmira es desesperante desde el punto de vista de la contaminación y el maltrato y la desregulación de las leyes laborales, y que los dirigentes sindicales se encargan de que los trabajadores no protesten, y si protestan mucho le van y le avisan al patrón para que los eche. En manos de esta gente, y estos son los sucesores de los que salen en televisión. Los dirigentes sindicales del interior del país, que todavía están en el interior del país, sucederán a los Castellanos, a los Facio, a los Pereira y a los Abdala, cuando ellos pasen a alguna banca en el Parlamento, a alguna secretaría, en alguna oficina del Estado, ¿verdad? Como está Castillo y tantos otros. Y los demás que suban por ellos tendrán la misión de salir con el carro de bomberos, apagar los incendios y mantener a los trabajadores lo más alejados posible del conocimiento. Nosotros le agradecemos a Artigas que nos haya venido a informar sobre el tema de los diputados. Esto hay que seguirlo planteando, por supuesto. Y nos vamos a tener que ir, Artigas. Nos vamos a tener que ir porque no tenemos que ir a trabajar. Como siempre, nosotros mandamos un saludo a todos los compañeros, Pedro Godoy, fundamentalmente, Juan Sud, y nos vamos a encontrar el sábado, a la misma hora, en esta misma radio. Como siempre decimos, y creo que esto día a día tiene mayor vigencia. El que lucha gana, y el que no se muere gana.